A ver, vamos a ver el siguiente videito. El episodio más sombrío y perturbador de Bob Esponja. Que es... Este capítulo de Bob Esponja es más inquietante y profundo de lo que tú recuerdas. El capítulo comienza con Bob y Patricio satisfechos después de un día de diversión en el mundo guante, un lugar alegre, colorido y confortable en el que Bob y Patricio se sienten seguros y cómodos. Confiados, suben al autobús pensando que es la ruta de siempre que los llevará a casa. Tras intercambiar unas risas, Patricio calmado pregunta a Bob: ¿dónde quedas saliendo fondo de bikini? Bob, alarmado, se da cuenta que ha tomado la ruta equivocada y de forma totalmente exagerada comienza a alarmarse y a gritar que han tomado mal el bus. De la nada, el chofer acelera para adentrarse en el lugar desconocido. En un intento inútil de Bob de controlar la situación, intenta acercarse al chofer para aclarar lo que está pasando. Sin embargo, esto parece inútil, ya que el cambio tan brusco y tan repentino lo manda de regreso a la parte trasera del autobús. Como dato curioso, el episodio solamente dura 5 minutos. Creo que no soy el único que se sorprendió al descubrir esto, ya que al momento de ver este episodio de niño podría haber jurado que esto duraba todo un capítulo completo. Así. Sí. El episodio del abismo, sí es un episodio medio raro de Bob Esponja que lo he visto varias veces. Obviamente ahorita ya no, pero cuando lo vi en su momento y después lo volví a ver, sí sigue siendo un episodio inquietante, la verdad. El ambiente, en cómo juegan con los peces, de las profundidades, la interacción de Bob Esponja con estos mismos personajes. Es muy inquietante. Y ahorita que me recordó, me pasó exactamente lo mismo que a Bob Esponja. Tomar un bus o tomar un autobús y equivocarme de ruta. Es lo que me pasó a mí con mi familia cuando fuimos de vacaciones. Y pues era la primera vez que fuimos a, ¿qué? Creo que era Baja California, la primera vez que vamos a Baja California. Sí, era ese lugar. Y ya nos habían dicho una ruta para regresarnos a nuestro hotel tomando el bus. Y de repente decimos, pues mira, es ese mismo bus. Subámonos. Nos subimos y acabamos en otro lado. Y sí es una sensación medio inquietante equivocarte de ruta y acabar en un lugar donde no conoces a nadie. Y específicamente ese momento que me sucedió, y pasó, era una recreación de lo que pasó ahorita en el episodio de Bob Esponja, de nosotros en la playa regresándonos felices, contentos, acabando en un lugar de noche sin saber dónde estábamos, dándonos cuenta que habíamos tomado el bus equivocado. Y fue de, güey, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Qué? O sea, ya son las 10, 11 de la noche. ¿A qué bus vamos a tomar esta hora? En un lugar que era casi, pues, una varada, en una parada el último lugar a donde iba el bus. Era inquietante, era muy inquietante. Entonces sí, ya experimenté lo que sintió Bob Esponja en ese episodio. Pero es increíble, es una cosa que no me gustaría repetir. Asimismo, este capítulo puede representar no solo el inquietante miedo que sentíamos de niño hacia la oscuridad, sino que también es una analogía brillante sobre cómo algunas personas llegan a experimentar la depresión, la cual analizaremos y abordaremos al final del video. Continuando con el capítulo. Y también podríamos decir que es experimentar el miedo cuando acabas en un lugar que no sabes dónde estás. O sea, porque también eso pasa, de que estás en un lugar en el cual no sabes cómo regresarte, o qué hacer, o con quién acercarte para pedir indicaciones. Y da miedo, o sea, a lo mejor a la luz del día no tanto, pero en la noche dices, güey, ¿con quién me acerco? ¿A dónde voy? ¿A quién le pido indicaciones para regresarme de donde vine? Bob y Patricio quedan varados en la aparente nada, rodeados únicamente por oscuridad e incertidumbre, a lo que Patricio naturalmente pregunta: ¿en dónde estamos? A lo que Bob crudamente contesta: estamos en el abismo, un lugar bastante contrastante con su realidad que hace unos momentos experimentaba, un lugar que les transmite miedo, inseguridad y un sentido de alerta constante contra los aparentes peligros que la oscuridad del abismo puede tener. Las primeras impresiones es que es un lugar raro, completamente diferente, tanto así que algo como
la simple tarea de identificar a qué baño te corresponde ir ni siquiera es tan clara. Su primera impresión al interactuar con este lugar solo logra alarmarlos más por las características de los habitantes del abismo. Una referencia más que dentro de la oscuridad solamente podemos encontrar monstruos con malas intenciones y peligros. Una percepción completamente errónea de Bob que más adelante será desmentida. Es aquí en donde por fin podemos ver a Patricio entrar en pánico. Al salir de su zona de confort, Patricio se alarma. No entiende el idioma, ni siquiera la fisonomía de los habitantes de esta parte del mar. Rodeados de incertidumbre y oscuridad, su primera reacción es querer volver a casa. Pero ¿en realidad estaban en una situación peligrosa? ¿O solo la incertidumbre no los dejaba ver más allá de su miedo? ¿Qué hubiera pasado si simplemente hubieran mantenido la calma y esperaran pacientemente el próximo autobús? En un intento de retomar el control de la situación, Bob calma a Patricio. Con una actitud nerviosa pero serena, le pide a Patricio que espere pacientemente en ese lugar y en caso de que llegara el autobús rumbo a Fondo de Bikini, le avise, en lo que él mientras irá a buscar los horarios para los próximos autobuses rumbo a Fondo de Bikini. Bob, nervioso pero decidido, se dirige rumbo a la estación de autobuses y sin avisar, escucha la voz de Patricio, el cual indica que el bus llegó oportunamente hace 5 segundos, exactamente en el momento que él se fue. En un intento desesperado de Bob, corre tras el autobús, divisándolo cada vez más lejos de él. Bob, tratando de subir la empinada colina, intenta hasta volar para regresar a su lugar seguro, pero al final de todo, esto fue en vano. Triste, derrotado, decepcionado y ahora solo, Bob regresa a la parada de autobuses, pero esta vez algo es diferente. Se encuentra totalmente solo en un lugar desconocido, oscuro e inquietante. La expresión de Bob ya es diferente. Sin Patricio cerca, ya no tiene que fingir no tener miedo. Preocupado por la hora y que ya casi es hora de alimentar a Gary, se da cuenta que tiene sus cordones desatados. Un grave error, ya que este descuido le cuesta nuevamente ser abandonado por el autobús. Resignado, Bob espera pacientemente el regreso del bus, pero tras una ráfaga de viento, su globo sale volando. Bob corre tras de él para recuperarlo desesperadamente. Pero ¿por qué es tan importante ese globo? ¿Por qué solamente no lo deja ir y ya? Pues desde mi perspectiva, el globo representa su último vínculo, representa la seguridad y el confort de su hogar, y perder el globo significa perder esa poca seguridad que el globo le puede transmitir, lo que significaría estar completamente solo. Pero en la búsqueda de aferrarse a recuperar su globo y a ese pequeño pero nada insignificante recordatorio de su hogar, pierde nuevamente la oportunidad de regresar a casa. Enojado, lanza su sombrero al suelo, sin darse cuenta de la presencia de uno de los habitantes del abismo. Sin globo, sin sombrero y sin la posibilidad de regresar a casa, decide hacer lo que debía hacer desde un principio, que era pedir ayuda. Bob por fin pide ayuda. Sin embargo, el habitante del abismo parece burlarse e ir tras el globo que acaba de perder. Bob, al tratar de intentar aclarar la situación, pierde nuevamente el autobús y la posibilidad de regresar a casa. Es extraño cómo es que Bob sigue confiado en lo que en primer lugar lo llevó a meterse en ese problema. Cómo es que a pesar de ser abandonado en varias ocasiones por el autobús, Bob sigue manteniendo sus esperanzas en el autobús que parece nunca llegar, y que cuando llega parece que lo rechaza una y otra vez. Y es aún más curioso que Bob regresó a casa de la manera más inesperada. Bob, ahora más que temeroso, parece determinado a que no se moverá hasta llegar al autobús. Sin embargo, toda esa determinación se ve mermada gracias al hambre, por lo que se dirige a una máquina dispensadora a comprar algún chocolate. No sé ustedes, pero la verdad, el momento en el que Bob Esponja está frente a la máquina de comida y espera que caiga el chocolate, me generaba una sensación de angustia y ansiedad que perdiera el autobús, ya que imaginaba el hambre y el miedo que sentía en ese momento Bob, y eso hacía que empatizara profundamente con él. Y digo, todo para que terminara perdiendo el bus una y otra vez. Para mí, esta escena, además de representar un alivio cómico, también la interpreto de manera en el que el autobús, un objeto que representa una salida fácil, lógica y sencilla para regresar a su zona de confort, le dice que aún no está listo para dejar el vacío, que aún no puede regresar a casa sin haber enfrentado su miedo a la oscuridad y a lo desconocido. Enfadado, Bob se dirige a la estación de autobús. Ahora su actitud parece más hostil que temerosa. Se nota que hubo un cambio en la forma en la que está enfrentando este problema. Parece que ahora ya no le teman los habitantes del abismo, ya que al llegar a la fila se planta determinado y dice ser el número 1 en la fila indiscutiblemente, lo que es un gran avance de Bob a la hora de superar el miedo. Sin embargo, pese a su actitud, es relegado al final de la fila, ya que el hecho de que esté enojado no le da derecho a no respetar las reglas. Bob, enojado y un poco intimidado, permanece en la fila. Sin embargo, al notar su actitud, uno de los habitantes del vacío deja un huevo encima de su cabeza, que al abrirse lo relega aún más de la fila. Frustrado y enojado, explota y hace un berrinche, ya que parece que todo le está saliendo mal. Una vez más calmado, decide hacer la fila como todos, en donde se encuentra otro obstáculo, el cual es el acento. Tras explicar que necesita saber cuándo va a salir el próximo autobús
bus y descifrar el acento del habitante del abismo, tristemente le indican que ha vuelto a perder el bus y la oportunidad de regresar a casa. Bob, más enojado que nunca, exige que le consigan un autobús, a lo que es ignorado, para lo que unos momentos más tarde el local apague sus luces. Tranquilo, saca su linterna, pero como si de una mala jugada se tratase, la linterna hace un corto y se apaga de la nada. Bob, alarmado. Es que experimentas varias cosas. Sí te da como que una reflexión de que tienes que superar tu miedo a lo desconocido y a los lugares que pues nunca has a los lugares a los cuales no vas comúnmente, ¿no? Y también como que te enseña a que no desconfíes de toda la gente, pero que sí no, bueno, en lo personal yo diría que también no confíes en toda la gente que ves a tu alrededor, o por lo menos en las zonas donde pues usualmente no vas, porque sí te puedes arriesgar. Como había dicho en mi caso, sí era como que sí experimenté la mayor parte de lo que pasó en este episodio, en el cual era pues un poco de angustia, ansiedad, miedo, en el cual pues cómo me regreso cómo nos regresamos al hotel, en qué nos regresamos, ya no hay autobuses, ya es bien tarde, estamos en un punto en el cual se ve que aquí termina el recorrido de todos los autobuses. O sea, ¿qué haces? ¿A quién le preguntas? Y al final como que sí tienes que superar, pues a ver, no como tal superar el miedo, pero sí mantener la calma y mantenerte sereno, tranquilo y ver y razonar, ¿no? ¿Qué puedes hacer en ese momento? ¿A quién le pides ayuda, no? ¿Con quién vas? Que esa es una, como dice, es el pedir ayuda. A veces el querer tú resolver el problema solo, como que a veces no es la opción más viable. Entonces a veces sí tienes que ver a quién le puedes pedir ayuda, pero sí, en lo personal yo diría que teniendo cuidado a ver a quién le pides ayuda en esos casos. Armado se da cuenta que esto ya no es una oscuridad normal, es una oscuridad profunda. Armado, después de escuchar un ruido en la estación, decide salir caminando para después correr y luego intentar volar. En ese instante, Bob choca contra una pared de golpe. Nervioso, comienza a lanzar advertencias a su acechador, que en ese momento y con los nervios al borde, se encuentre con el primer habitante del abismo que le pidió ayuda. Me gustaría que analicemos esta escena. Al encontrarse nuevamente con el habitante del abismo, le entrega el globo a Bob. Recordemos que ese globo es una representación del vínculo de la seguridad y el hogar de Bob Esponja. Asimismo, como por arte de magia, también el habitante del abismo ilumina el panorama de Bob, esto de manera literal y metafórica. La luz en el abismo representa la esperanza de salir de él, de aquel oscuro e insólito lugar, y es aún más curioso cómo el mismo abismo saca a flota a Bob Esponja, representando que ese miedo a lo desconocido y a lo que habita dentro de él estaba dentro de la mente de Bob, demostrando que todo en ese lugar no es tan malo, que no todos los habitantes del vacío son malas personas, y encontrando que incluso en los momentos más oscuros siempre podemos encontrar la luz de la esperanza que nos guiará a casa. Al final, Bob regresa a casa, se despide de su amigo con el acento que aprendió en el lugar y su amigo le contesta con un simple de nada, demostrando que al final no eran tan diferentes a Bob, para que al final Bob regresara a su casa sano y salvo en un agradable paseo en globo. Existen dos diferentes interpretaciones para este capítulo, depende de la edad en la que mires este episodio para interpretarlo o empatizar con él. Abordemos la primera interpretación. Yo, la neta, nunca le encontré una interpretación de chico, o sea, bueno, cuando era más pequeño, nunca le encontré una interpretación, simplemente dije, mira, ya logró salir de ese pinche lugar todo culero y ya. Pero desde un punto de vista diferente, el punto de vista que teníamos a la hora de mirar este episodio de niños. Este capítulo nos causaba una curiosa inquietud, a todos nos marcó de una forma u otra, que genuinamente nos causaba miedo, pero a la vez una inquietud que nos seguía obligando a ver el episodio. Esto puede arraigarse y remontarse a un miedo tan primitivo y antiguo, el cual es un miedo a la oscuridad y a los peligros que se adentraban dentro de ella. Este episodio aborda y explota de manera brillante este miedo. El abismo, como un lugar inhóspito, desconocido y oscuro, nos hace mantenernos a la expectativa de lo que sucederá en este episodio, además del miedo natural que nos causa el vacío y el silencio de la oscuridad. De igual forma, podemos interpretar los habitantes del abismo como los presuntos peligros y los monstruos que pueden habitar esta oscuridad, además de hacernos sentirnos vulnerables, alertas y solos en un entorno peligroso e inhóspito. En realidad, no sabría decirles qué es lo que trataba de decirnos exactamente este episodio, pero tal vez este capítulo trataba de darnos una lección de niños, que al final la oscuridad
y lo desconocido no es tan malo como pensamos, que no teníamos por qué tener miedo a estar solos, y que la oscuridad puede ser un lugar tranquilo y silencioso en el que podemos encontrarnos a nosotros mismos. Ahora abordemos este capítulo desde la perspectiva de un adulto, o la nuestra actual. Bueno, comencemos por la primera escena. Bob puede interpretarse como la imagen exagerada de un adulto infantilizado. Aunque trata de controlar sus emociones y controlar la situación, al final no puede hacer nada, ya que esta situación se ha salido de control, y al llegar a un lugar diferente a lo acostumbrado, hace que se sienta inseguro y fuera de su zona de confort. El abismo puede interpretarse de muchas formas, pero para mí puede ser un descenso a la decaída emocional. Tomar el bus equivocado puede interpretarse como una situación que se salió de control, la cual provocó ese descenso emocional. En este caso lo podríamos interpretar como una depresión. El abismo, al ser un lugar insólito, vacío y al parecer sin vida, al principio solo hace sentir a Bob inseguro, extraño y alerta. Una vez adentra más, cada interacción se vuelve más hostil con su entorno. Aunque trata de pedir ayuda, cada intento de salir de ese vacío por sí mismo parece inútil. No es hasta que se resigna y acepta la ayuda de los demás, su camino se ilumina y sale del abismo con facilidad, y lo hizo más fácil que todos sus intentos de tratar de salir él solo. Una valiosa lección que nos da el capítulo es que solo con la ayuda de los demás y con la aceptación de nuestros problemas es como podemos encontrar la luz en los lugares más inhóspitos, inclusive con las emociones que parecen estar rodeadas con la oscuridad más profunda. Y bueno, chicos, lo más importante. Ese es un análisis mucho más profundo. No lo había visto de esa manera. Yo creo que al final lo vi de una manera más literal. De que cuando estás en los lugares que menos te los esperas. De que, pues, como había dicho, vas a lugares a los que usualmente no vas recurrentemente. Son sitios nuevos. Y si son de noche o eres una persona un poco más bueno, no insegura. Eres una persona a que a lo mejor le da temor a lo nuevo o un poquito también vamos a decirle de temor, ansiedad a estar solo en un lugar que no conoces, como que si también te pone en una situación que dices, güey, ya quiero regresarme a casa, no conozco a nadie, no conozco este lugar, de plano quiero regresarme a mi lugar seguro. Y pues la verdad también se puede, como dije, yo le encontré la interpretación literal de que hasta en los lugares donde tú no conoces, siempre va a haber gente a la cual puedes acudir a pedir ayuda. A pedir ayuda en la cual te van a ayudar para regresar de donde vienes. Así dándote la lección de que pues no siempre tienes que temer. No tienes que temerle a los lugares nuevos, a los lugares nuevos, ni a las personas que viven o que ves pasar. Siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a ayudarte, sin importar si eres un desconocido. O sea, creo que yo sí le encontré una interpretación un poco más literal. La que ahorita él dijo sí es un poco más profunda y también se puede dar a esa interpretación, la verdad. Creo que tiene ambas interpretaciones son pues correctas. Lo importante aquí es qué opinan ustedes. ¿Cómo es que ustedes experimentaron este episodio cuando lo miraron de pequeños? Me gustaría que compartieran su opinión y su experiencia en los comentarios. Estaré leyendo y comentando todas sus anécdotas y experiencias. Recuerda dejar tu like y suscribirte para apoyar el video. Y sígueme en Instagram, subo contenido muy interesante. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y si te gustaría que hiciera un video de un tema similar, déjamelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda que yo soy PM y te dejo un par de videos aquí que probablemente te gusten. Te agradecería si le dieras una oportunidad. Te prometo que no te vas a arrepentir. Estuvo muy bonito, estuvo muy bonito el video.